Funcionando. Muy bien. Pues nada, bienvenidos al Club de Fumadores. Yo soy Áncora y hoy vamos a hablar, o intentarlo, de China. Tengo conmigo al Sargento Warden Muy buenas. y a Antonio. Buenas. Noemí no nos acompaña hoy, pero la echamos mucho de menos. Básicamente vamos a intentar abordar un tema que es enorme, el de China, y como somos unos impresentables no tenemos una estructura muy clara para hacerlo, pero empezamos por el centro de la polémica, que es el tema de Xinjiang o Uiguristán. Para los que no lo sepan, Uiguristán, como todos los tanes, es la tierra de los uigures, que es una minoría musulmana que vive en China, en la región fronteriza con Kazajistán. ¿Por qué es esto la polémica del momento? Pues básicamente porque China está aplicando el librillo autoritario de meter a la mitad de la población en campos de reeducación, que lo llaman, y obligar a matrimonios forzosos a las mujeres que se quedan fuera de estos campos de reeducación. Por si no había quedado claro, la mitad que está dentro suelen ser los hombres, aprovechando el superávit de hombres que les ha dejado la política del hijo único en las regiones costeras, que es donde está la etnia Han, la etnia mayoritaria de China. Es decir, la natalidad de esta minoría, los uigures, prácticamente se ha desplomado a cero, o se ha reducido como un 80, un 90%. Este genocidio de tapadillo, que hay que llamarlo así, genocidio, puede traer temas interesantes si hacemos paralelismos con otros anteriores. Por ejemplo, ¿qué opináis del tema de toda esta gente que habla de si yo hubiese vivido en tiempos del nazismo, ya no en Alemania, sino eso, en Estados Unidos, hubiese visto venir a Hitler desde lejos, vamos, me lo hubiese olido y hubiese estado denunciándole durante años, antes incluso de que empezase la guerra? ¿Hace esa gente lo mismo ahora que hay un genocidio en marcha en China o no les interesa? Yo creo que directamente no saben que lo hay. No, yo creo que el tema de los uigures ha dado para... Este y el de los rohingyas en Birmania ha dado para muchos Entre, artículos. Vamos, puedes no entre, estar enterado, pero... entre gente mínimamente Claro, enterada de estos temas, pero tú preguntas por la calle y no tienes ni puta idea de quiénes son los claro, uigures. exacto. Y en el momento sí que sabías quién era Hitler, pues fue portada de Persona del Año y esas mierdas. Sí, Ya, sí, no imagino que llega a sí. ser Oye, por, quizás si vives en por Australia la o en Nueva portada del Zelanda, ¿no? En país. los años 30, ¿sabrías quién es Hitler? Quizás sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay más probabilidades de que sepas quién es Pero Hitler que no Aus- del genocidio actual de los uigures. Australia envió soldados, o sea que Claro, pero también es que algo estamos debían de hablando de una saber. época en la que, o sea, Australia en los años 30 tenía todavía en vigor la política esta que la llamaban literalmente la Australia blanca. Esta era la Sí, política también. centrista oficial. Entonces, quiero decir, igual sabían quién era Hitler y les parecía el puto amo. Y los belgas también tenían sus movidas chungas por ahí en esa época, ¿no? Bueno, Hombre, los los belgas belgas siguen tuvieron teniendo hasta finales de sus los movidas 50 chungas, ¿no? zoos humanos en Ah, Bruselas. por eso digo. O sea que Sí, hay tampoco. alguna Es foto que de claro, alguna niña recibiendo ahí como panecillos, como sí, si fuese una paloma. por eso lo digo. Que claro, dices, la mayoría de gente habría sido anti-nazi. Evidentemente no, entre otras cosas porque no había la sensibilidad de ahora. Yo soy Claro. anti-belga. O sea, ahora mismo también. Si sirve. No, Eso, sí, es importante el tema de la sensibilidad porque al final no es todo cuestión de que Alemania tuviese un poderío económico militar X, ¿no? Es que tenía popularidad. O sea, algunos de los países de Europa del Este que invadía Alemania se encontraba con guerrillas locales y a veces gobiernos locales que estaban a favor. O sea, los sí. croatas, los Sí, los ustachas me ustachas, parece que se llamaban, sí. católicos, por cierto, que se me olvidó comentarlo en otro podcast. Partí la lanza en favor de los católicos alemanes y no comenté que los católicos croatas eran unos genocidas tremendamente Y, trastornados. y A ver, pero que curiosamente eso también. es su cultura. O sea, en la zona de los Balcanes y eso, lo del Ya. genocidio, limpiezas étnicas, y es su cultura y hay que respetarla. No, Hay bueno, que pues respetarla. no sé si fue en. No sé si sería en Albania o en una zona de estas, que la conexión entre nazis y moros, bueno, entre musulmanes y nazis, era bastante fuerte, porque claro, eran todos antijudíos. Entonces había ahí, no sé, había Mm. un nombre especialmente El gran, famoso. el gran mufti este de Jerusalén Sí, se llegó a reunir, creo, con Hitler, ¿o Sí, no? eso iba a decir. A mí me suena que hay una foto con, no sé si un líder local de Palestina en el momento o algo así, ¿no? sí, sí. Pero que no era un don nadie ese, que se cepilló unos cuantos judíos para echarle una mano a Hitler. Pero bueno, volviendo al tema, yo tenía un profesor Bueno, y por afición, ¿eh? También. No, bueno, sí, Por también, afición. evidentemente. No lo haces obligado eso, supongo. Eh,
Yo tenía un profesor en la uni que nos dijo en su momento que era medio habitual, no tampoco que fuera todo el mundo, pero que no era raro que la gente, incluso en España, tuviese estampitas de Hitler, como de santos de Mm. Hitler. Esto lo sigue habiendo a día de hoy con Mao Zedong en China. Tienen eso, pequeños altares en las zonas rurales a él en las casas y tal. Y de Stalin en Claro. Transnistria está lleno de simbología soviética, creo. Bueno, Para esto está, tendríamos que haber invitado a Olga. Seguro que nos podría contar cosas de Transnistria sí, muy, pero muy interesantes. Olga el otro día dijo que, y me lo creo también de China con Mao, que no tienen en buena estima esa época, que no los tienen como Mm. por grandes referentes. En Rusia, uy, pues no sé, creo que las últimas encuestas decían que era bastante popular Stalin. No, A ver, es que es una pero encuesta, durante, yo creo, un poco tendenciosa, ¿no? Es como preguntar si te cae bien Felipe II. En plan, ellos lo recordarán como una época gloriosa, ¿no? sí, Éramos el centro del mundo y ahora estamos ¿sabes? claro, lo El recuerdan extra como un radios. Bueno, imperio, pero lo recuerdan ya como un indica, zar, digamos. exacto. Claro, Pero claro, incluso, pero cuando exactamente. cuando todavía estaba la Unión Soviética, a mí me suena que cuando estaban ya bajo regímenes con presidentes posteriores, recordaban como una época negra, oscura, la de Stalin. Porque claro, fue ahí cuando estuvieron todas las Mm, grandes purgas y todas las claro, movidas. claro. Eso es. Y, Ujú. y en el podcast ese que había antes de Bailando con Lobos, había uno que sabía bastante de China y también comentaba lo mismo, que tenían en muy buena estima al de los gatos y los ratones, ¿cómo se llamaba? El de la reforma. Deng Deng Xiaoping. Xiaoping. Ah, Que lo tenían en bueno, muy buena estima, pero al Mao Zedong lo tenían como una época oscura que Ah, es que Deng Xiaoping es fácilmente el héroe más destacable del siglo Sí, XX. sí, sí, Aquí sí que sin hay que duda. romper una lanza. Este hombre ha salvado a cientos de millones de personas de la puta hambruna. O sea, es Dios. Pero bueno, ahora que sacas el tema de Stalin, otro punto que me parece interesante sobre el tema de Xinjiang es el tema del imperialismo, que es una cosa que discuto habitualmente con Mulo en Twitter, ¿no? Porque parece que en la izquierda abunda esta fobia al imperialismo en tanto que imperialismo, como si no hubiese una versión buena del mismo, cuando la izquierda del siglo XX ha aplicado el imperialismo cantidad de veces, y un gran ejemplo es el Ujum de Stalin, la política antimusulmana que aplicó en Asia Central, en Uzbekistán y los demás tanes, que vaya, es el vecindario de Urgustán, para, por ejemplo, dar derechos a las mujeres como ir a la universidad. Entonces, literalmente tuvo que prohibir a los padres de familia que habían sido patriarcas del desierto durante toda la historia, o no toda la historia, pero vamos, generaciones, que impidiesen a sus hijas ir a la universidad y las convirtió en ingenieras. Entonces, ¿es imperialismo bien o es imperialismo mal? Porque es la misma excusa que utiliza China con Xinjiang, que les está construyendo escuelas y carreteras y que el genocidio es lo de menos. A ver, eso es que lo del imperialismo en el marxismo ya se encuentra en el propio Marx, ¿no? Cuando decía aquello de que había que conquistar India y hacer la revolución industrial allí, porque si no hacían la revolución industrial no podían pasar al comunismo y todo el rollo. Entonces tampoco es algo que vaya, que no esté con ex. Bueno, de todas formas yo defiendo bastante los imperios, a mí me parece una buena forma de gestión política. Lo que pasa es que, claro, los imperios que tendemos a defender en Occidente, o tendemos a tener en Occidente, históricamente, son mucho más respetuosos con la diversidad que los que pudiera haber sido el soviético, entre comillas, si lo quieres llamar imperio, es discutible, y lo que dices ahora que está haciendo China. En Occidente era mucho más normal que hubiese una diversidad bajo el imperio, que luego precisamente se pierde al fragmentarse y al surgir los estados-nación. Que de hecho es paradójico, ¿no? Porque es diversidad gracias al desdén o a la indiferencia, ¿no? A mí me da igual si tienes aquí una estructura social que yo considero despreciable, porque tú me das igual, pero si tienes una visión obrerista de tu imperio, ¿no? Y consideras que no puede ser que las obreras de Asia Central no tengan acceso a la Claro, universidad, no puedes permitir la diversidad ideológica que, ¿sabes? Que incluye la misoginia. La misoginia no forma parte de tu diversidad. claro. Y en este caso, pues con los uigures, parecido, vaya. Sí. De hecho, es un tema interesante también el paralelismo os lo estaba comentando antes, de la guerra contra el terror de los americanos, de Bush y esta gente. Muchas veces se desdeña desde las posiciones críticas con la misma como pues una gran farsa, un gran acto de propaganda en el que nunca hubo un interés real en democratizar Oriente Medio.
Incluso se llega a decir que ese interés real, que está muy bien decir que no lo hubo, ¿no? Tú puedes decir que eran, yo qué sé, empresas petrolíferas interesadas en saquear el país que secuestraron al Estado americano o que formaban parte del Estado americano, lo que se te ocurra. Pero llegar al punto de decir que no pudo haber ese interés porque ese interés habría sido poco realista, porque no era posible democratizar Irak o democratizar Afganistán, bueno, es justo lo que está haciendo China, ¿no? O sea, la misma idea esta que comentabas de Mars con India, ¿es posible industrializar Xinjiang? ¿Es posible democratizar Irak? Pues hombre, hay referentes históricos como lo que comentábamos del nazismo, que cuando cayeron dejaron un país, pues eso, completamente arrasado, pero también fuertemente fascista en lo social. O sea, había una cultura bueno, literalmente marcial. Los japoneses estaban entrenados, los civiles estaban entrenados para dar su vida por el imperio. Y sin embargo, unos añitos de propaganda, meter a campos de concentración, barra cárceles a los disidentes y pa'lante. Democracia liberal firme. Bueno, a los disidentes sí. En Estados Unidos se llegaron a meter a bastantes japoneses también en campos de concentración. Ciudadanos durante americanos, segunda... además. Sí, americanos. He hecho el signo de las comillas. Es que esto en el podcast parece un poco gilipollas, pero lo he hecho. Sí. Sí, lo que pasa que, a ver, tampoco es comparable la situación, supongo, de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial con la de Irak. Alemania podría estar destruida hasta los cimientos, pero... Claro, es que a mí me chirría un poco la comparación, la verdad. O sea, ¿vosotros creéis que el proyecto este de democratizar Oriente Medio era imposible de partida? No solo que hubiese desinterés, sino que era imposible. Si yo tuviese la solución para Oriente Medio... No digo que fuese una buena idea. Digo, ¿sería posible instalar una democracia que luego te pires y no se derrumbe? Depende de qué entiendas por posible. Es decir, ¿es posible materialmente? Sí. Solo tienes que ir allí, matar a todos los que haya, claro, poner de los tuyos y ya está, porque tienes la fuerza militar para hacerlo. Ahora, ¿es posible, dado el orden internacional que tenemos? No. Y no es el mismo... Claro, ese es el punto obvio. No es el mismo momento ahora que justo después de la Segunda Guerra Mundial. No puedes hacer lo mismo. Y no puedes hacer lo mismo siendo el que responde a una agresión, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, que siendo tú el que la inicia. Es que prácticamente pasas a ser tú el nazi. Si lo miras desde ese punto de vista. A ver, sí, no, democrático no es lo de andar invadiendo países, eso está claro. Justo lo del imperialismo liberal es muy cuestionable. Esto del imperialismo no tiene puntos intermedios. O haces un imperialismo muy soft, tipo Estados Unidos ahora... imperialismo en forma de influencia más que en forma de invasión. Eso también cuenta, por supuesto. O te vas al otro extremo y arrasas hasta los cimientos el país en cuestión. Creo que cualquier punto intermedio entre los dos tiene muy malas soluciones. Pues mira, hay un buen ejemplo de punto intermedio que a mí me gusta mucho, que es, de hecho, yo creo que suena bien tanto a izquierdistas como a los que están a favor del propio imperialismo, ¿no? Que es el caso de las instituciones del orden internacional asentado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el FMI o el Banco Mundial. El FMI básicamente lo que hace es, cuando tu país quiebra, te ofrece un rescate, que es lo que en Grecia se llamaba la troika. Uno de las tres patas de la troika era el FMI. Pero te pone condiciones, igual que cualquier prestamista. Pues eso, cuando el banco te pide la nómina o te pide un aval de tu padre, lo que hace el FMI es pedirte una serie de reformas para asegurarse de que vas a poder pagar de vuelta, ya que te está prestando dinero, ¿no? Estos son fondos del FMI. Y en los 90 hizo esto de doblar el brazo a India, que estaba con el agua al cuello, aceptó el rescate del FMI, se vio obligada por primera vez después de los últimos 40 años de medio socialismo que tuvieron, a liberalizar su economía, y es entonces cuando empieza el desarrollo económico y el milagro que se está viviendo en China. Digo, en India. Entonces, claro, ¿es eso imperialismo? Porque evidentemente el FMI lo controla Estados Unidos. O sea, la financiación es toda estadounidense. Y, por lo tanto, Estados Unidos es el que decide cuáles son los requisitos para conceder un préstamo. Si tú lo aceptas, es un regalo envenenado. Pero a India le ha venido de puta madre. ¿Fue imperialismo eso? ¿Es el imperialismo la fase superior del capitalismo? Es la pregunta, concretamente, ¿no? Hombre, es la fase superior en el sentido de que es superior en general. No porque el capitalismo lo requiera, no. Sino porque...
Sí, no, yo estoy muy en contra de la tesis esta de Lenin y compañía, que ni siquiera es de Lenin, la recicló de Luxemburgo y Luxemburgo antes de, me parece que se llamaba Hanlon, o bueno, un desconocido. Hobson, ¿no? Hobson. Sí, ese. Lo cita Milanovic mucho, pero vamos, yo creo que no hay ninguna base cuantitativa para sostener esa tesis. De hecho, Pseudorasmus, que es como el mejor bloguero del puto universo, tiene un artículo largo dedicado a desmentirla. Pero bueno, superior en el sentido de que te ayuda a coger un país subdesarrollado y literalmente desarrollarlo. O sea, estamos hablando de cientos de millones de vidas que ha salvado la liberalización en India. O sea, esto es un argumento muy fuerte para ponerse pijo y decir, no, es que la libre determinación de los pueblos, tío, se está muriendo gente, o sea, déjate de pijadas. Sí, pero es complicado, ¿eh? El argumento es complicado. Es que eso te lleva a Exacto, lugares el argumento es complicados. complicado. Esto, como todo, Claro, el también problema con la libertad no es tanto que no puedas eliminarla y conseguir un resultado mejor a corto e incluso a largo plazo, como que eliminarla te da pie a cualquier cosa. Una vez eliminada la libertad para lo que sea, ya sí, es un poco como no sé, la monarquía, por ejemplo. Sí, te puede salir un monarca de puta madre, pero una vez eliminado la posibilidad de elegirlo, te lo comes. Efectivamente. Eso es. De hecho, esto enlaza perfectamente con nuestro segundo punto sobre China, que es el tema de Fukuyama, que esto cabrea a todo Dios. No hay nadie que oiga el apellido de Fukuyama y no se enfade. ¿Qué pensáis de Fukuyama? ¿Alguien que no sepa o que lo quiera definir? Si no, lo defino yo. Yo solo lo único que pienso de Fukuyama es que hay muchísimo anormal que cada vez que pasa algo en algún sitio dice el fin de la historia no era cierto. ¿Pero qué dices? Anormal. No puedes haber leído por lo menos un resumen de Wikipedia antes de Que decir tiene chorradas. 30 páginas, ¿eh? Es un texto de 30 páginas. Se ha caído Lo un lee ni ministro Dios. por las escaleras. Se ha caído un ministro por las escaleras. No es el fin de la historia, porque aún hay periódicos. A ver, Fukuyama lo que venía a decir es Dime. que la tesis de Fukuyama más o menos es que hemos llegado al fin de la historia no porque no vaya a haber revueltas o pequeños retrocesos puntuales o algo así, sino porque la única cosa que funciona de ahora en adelante es el liberalismo de libre mercado y el capitalismo de libre mercado con una democracia liberal, y que aunque haya intentos de retroceso, a eso es a lo que vamos a ir. Sí, que los países tienden a la democracia liberal Sí, y que en contra de lo que podría decir Marx, por ejemplo, no va a ser superada esta fase eso. por sistemas Que distintos. aunque tires para atrás, Claro. el último punto siempre va a ser la democracia liberal con Sí, capitalismo. que puede haber retrocesos puntuales o incluso regionales. Bueno, a ver, es que hablando en historia puntual puede ser 100 años, pero que el caso es Sí, o incluso permanentes, ¿no? de... Fukuyama no dice que se vaya a acabar la historia en todas partes a la vez. Puede haber perfectamente un sitio que se quede estancado en lo que él llama la historia. Sí, pero que no hay y no salga de ahí. conferencia. Claro, Bueno, pero ya ese es le el llevaremos punto. la historia a los europeos. Historia. Pues sí, historia gracias al imperialismo. En forma de 3 toneladas de acero y un cañón. Sí, o sea, básicamente yo creo que el malentendido que suele haber es que él llama la tesis el fin de la historia y solo luego aclara que se refiere al fin de la historia de las ideas políticas, no de la historia en general, que sería pues, las guerras, ¿no? O cualquier otra medida, sino de las ideas políticas, es decir, del desarrollo discursivo de cómo debe organizarse una sociedad. Y lo que él presenta, como buen post-hegeliano o hegeliano directamente, es que hay distintas síntesis, antítesis y tesis que se van solapando unas sobre otras hasta que llegamos a una cumbre, que es él lo publica en el 89, que tiene mucho mérito, meses antes de que cayese el muro de Berlín. Llegamos a una cumbre en la que pues eso, no va a haber más avance porque va a caer el comunismo, esto antes de que cayese, el fascismo ha caído y las alternativas que quedan a la democracia liberal no tienen lo que él llama atractivo universal, es decir, un musulmán no va a convencer a un chileno o a un coreano de que se convierta al Estado Islámico, pero un capitalista sí. Y de hecho lo han hecho. Entonces la cuestión y el punto en el que toca con China es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es China una contradicción a esta tesis? ¿Se va a convertir en una contradicción aunque no lo sea ahora? ¿Cómo encaja? Yo antes de eso quiero decir que lo que has dicho de que, bueno, y lo que dice Fukuyama, evidentemente, de que un musulmán no va a convencer a un chileno, es cierto, pero claro, es que no es la única variable que influye en el hecho de que se extienda una idea, sino también el hecho, por ejemplo, demográfico va a afectar mucho. Porque si no Sí, convences, está claro. no convences con las ideas, Pueden ¿eh? infiltrar Chile a cambio.
¿no? Pues claro, si Chile deja de tener hijos y los musulmanes se reproducen como conejos, pues evidentemente, aunque no convenzan, acabarán prevaleciendo. Si alguien oye que Eso estás está claro, sí. diferenciando entre chilenos y musulmanes, pero bueno. Es un punto muy bueno porque, claro, cuando piensas lo suficiente a largo plazo te encuentras con contradicciones de esas. De hecho, a mí una idea que le doy muchas vueltas últimamente es la de ¿quiénes son los que están mejor adaptados a la modernidad? Los modernos, es decir, la gente que vive en la sociedad industrial, que eso, vive en ciudades, está en la economía del conocimiento, todo este tipo de cosas, o el polo opuesto, los putos Amish. Porque, evidentemente, lo primero que te viene a la cabeza cuando les ves es esta gente no está adaptada a sus tiempos. Pero quizás sea al revés. O sea, esta gente ha cogido lo mejor de la modernidad, tienen mortalidad baja en los partos, tienen natalidad alta, tienen lo justo para un nivel de vida razonable, a pesar de que no usan luz, y se reproducen como putos conejos. Entonces, a nivel biológico o ecológico, evidentemente ahora siguen siendo minoría, pero tú esto le das al desarrollo exponencial 2 o 3 generaciones más y se te convierte en un país, ¿sabes?, del tamaño de Alemania. ¿No? Y que el hecho de que no estén pendientes de la última tecnología les hace más robustos frente a cualquier evento que pueda venir precisamente la tecnología. Si tú estás muy ligado a ella y hay alguna movida, pues tú te vas a la mierda, pero los Amish no, porque viven como hace 2 siglos. Claro. Sí, que al Amish no se le jode el SEPE, por ejemplo, porque entra un vídeo. Sí, de hecho, el tema de la robustez me parece el mejor argumento sobre el otro debate, que bueno, aquí ya estamos mezclando de todo, pero bueno, el debate aquel de ¿hay un deber moral de rescatar a las tribus indígenas? Yo creo que la respuesta es no, por el tema de la robustez. Porque como especie nos hace más robustos dejar a gente ahí en Andamán y Nicobar, bueno, no en Andamán y Nicobar, en las islas del norte de Andamán y Nicobar, que se llaman Sentinel del norte, pues viviendo como caníbales completamente ajenos a la civilización industrial, a la alfabetización y a todo. ¿Son caníbales? Son caníbales, sí, se comen a los misioneros, sí. A ver, son caníbales por la misma razón que todo el mundo es caníbal, porque viven en circunstancias psicológicas que te obligan. ¿Estás seguro de eso? Yo diría que se comen. Sí, yo diría que se los comen. Me parece que llegó uno y lo mataron a flechazos. Lo mataron, sí, pero no. Exacto, yo creo que no. Igual me estoy tirando, pero bueno, molaría mucho más que fuesen caníbales, así que voy a por ahí. Vale, sí, bueno, vale, estoy de acuerdo. Pero bueno, volviendo al tema de Fukuyama, ¿para dónde vamos? A ver, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, buena pregunta. Yo qué sé. No, yo no tengo ni puta idea, no le voy a dar con el garrote a nadie. Yo creo que la tendencia de China, en todo caso, es hacia una liberalización, pero claro, está claro que China no es una democracia liberal al estilo europeo. ¿Va a acabar ahí? Ni puta idea. Tú sabrás que sabes más de China. A mí me gustaría pensar eso, pero no tengo nada claro. Y sigue habiendo principalmente un capitalismo de Estado, ¿no? Sí, a ver, lo estaba discutiendo el otro día por Twitter. Yo creo que el tema del capitalismo de Estado es un poco lioso, porque te da a entender que funciona como un capitalismo, pero que va dirigido por el Estado. Y evidentemente hay dirigismo estatal, pero es un dirigismo que se parece mucho más a sus orígenes, al fin y al cabo, porque la gente, solo porque tenga ahí la hoz y el martillo, automáticamente lo identifica con la Unión Soviética, cuando tiene muchos más parecidos con otros estados desarrollistas asiáticos como Japón o Corea del Sur o Taiwán, que es a los que copia. De hecho, literalmente, tú lees a los economistas chinos y dicen explícitamente que están copiando a Corea y a Japón, y aunque no te lo dijesen, es que es el modelo idéntico. Entonces, es digamos, suficiente señalar que el Estado chino dirige la economía a través del sector bancario o a través del sector de la construcción para decir que es una forma de capitalismo alternativa? Pues hombre, es tanto como decir que cualquier país que manipule su masa monetaria no es capitalista al 100%. Pues quizá no, tío. Si te buscas una definición de capitalismo así, quizá no. Pero en la práctica, yo no creo que sea un modelo alternativo. Siguen con sus planes... No sé si quinquenales. Claro, tienes planes quinquenales, pero eso es como... A ver, porque se llaman quinquenales. Quiero decir, todos los estados hacen política industrial. Cuando un estado pone un arancel a cierto producto, está haciendo una política industrial. Que no la planifique en rangos de 5 años, no la convierte en algo más liberal. O sea, es exactamente lo mismo. Claro, ellos... A nivel simbólico, pues son unos tíos que van con los pines rojos y te hablan de planes quinquenales. Pero luego en la práctica tú te miras lo que de verdad están haciendo y a mí me resulta mucho más similar al desarrollismo de cualquier estado capitalista que haya aplicado esas políticas que a de verdad un plan quinquenal. Que un plan quinquenal hay un politburó
que escribe en putos... además que lo escribían en papel. Escribe en papel todos los precios de todos los productos de la puta economía. Vale, eso no es lo que pasa en China. Ni siquiera se le acerca. De hecho, no es lo que pasaba ni en Yugoslavia, ¿sabes? Entonces, ¿hay eso? No hay eso. Pero, hombre, Pero no claro, sé, es que desde ahí de ahí a que sea asemejable, ya no te digo a España o Francia, que también serían ya bastante, digamos, controladores de la economía, a Japón o a Corea, que has puesto tu ejemplo, hombre, yo desde el desconocimiento no veo que haya un parecido razonable. Claro, me explico. No a Japón o Corea hoy. Me refiero a las políticas que Japón y Corea implementaron para desarrollarse. Es decir, cuando Japón en los 60 y Corea en los 80 empiezan a reformar su economía e intentan subirse al carro del primer mundo, lo hacen de una forma muy dirigista. Esto que se llama el desarrollismo asiático, cada uno lo implementa con sus particularidades. Por ejemplo, me parece que era en Corea, permiten que ambos utilizan los grandes conglomerados industriales para elegir lo que se llaman campeones nacionales. Es decir, pues cojo a una gran familia que ahora mismo produce neumáticos y la elijo para que sea la que va a producir los coches de Japón. Y a otra va a ser la de los coches de Corea, ¿no? En Japón me parece que les permitían a esos grandes conglomerados, por ejemplo, tener una rama bancaria que también emitía crédito. Entonces Toyota, pues hoy en día te hace de todo. Te construye el coche, te da vacaciones, te paga la casa, ¿sabes? Todo lo que necesites. Mientras que los conglomerados, creo que eran los coreanos, no se les permitía o se les limitaba el acceso al crédito. De manera que el Estado mantenía el control sobre el mercado de crédito y de esa manera, de alguna manera, se protegía ante esas familias como Samsung, que eran, pues evidentemente, unos burgueses del todo amenazantes, ¿no? Un burgués con mucho poder en un país muy pobre es la cosa que más miedo le da a un dictador. De hecho, que se lo cuenten a Jack Ma. Al final, ¿qué ha pasado con él? Esté donde esté. Pues está vivo, que yo me doy con un canto en los dientes, pero vamos, que está jodido. A ver, mira, precisamente hablando de Pseudo Erasmus, el otro día estaba leyendo un post suyo en el que hablaba eso del desarrollo económico del tercer mundo después de la Guerra Fría, o hacia el final de la Guerra Fría, y eso, y los dividía como en dos grupos. Uno era los países, sobre todo de África y demás, que habían tenido una especie de creo que lo llamaba ISI, ¿no? Import Substitution. Sí, Industrialization, sí. Un poco que lo que hacían era basarse en el consumo local, impedían la importación y empezaban a implementar una producción local y consumo también local de los productos. Y a cambio estaban los asiáticos que, bueno, digamos que culturalmente tenían mucho más de ahorro que de consumo nacional. Entonces lo que habían llevado a cabo era una... a ver, creo que lo tengo por aquí, a ver. ¿Cómo lo llama? ¿Política de inversión o algo así? Bueno, no, como export-led industrialization, o sea, Sí, liderado, sí. o sea, centrado en la exportación. Que como no tenían un consumo local muy, muy elevado, sino que eran una cultura con muchísimo ahorro, lo que hacían era, pues, exportar a manta, producir y exportar a manta, producir y exportar a manta. Y en ese sentido sí que se parece un poco más China ahora, supongo, pues me imagino que antes se parecía un poco más al resto de países asiáticos, y yo creo que ahora está empezando a haber bastante más consumo local, ¿no? Bueno, que lo digan. Claro, esa es la idea. Ahora hay mucha más clase media china que está permitiendo un consumo local mucho más grande. Entonces la tesis sería que está China en un periodo de transición como el que tuvo Corea o Japón y que luego llegará a donde están Corea y Japón, y entonces la tesis de Fukuyama se cumple. A ver, tesis, ¿no? Bueno, eso es una opinión. Yo lo que veo hasta ahora, lo que se ha visto hasta ahora, es que China está deliberadamente intentando seguir el camino de Japón y Corea, con sus particularidades, por supuesto. O sea, señalar diferencias aquí no basta para decir que esto no es lo que está pasando. Evidentemente hay diferencias. Lo raro sería que no las hubiese. Pero lo importante es que las similitudes son estructurales y las diferencias son tangenciales. Y sobre todo, el punto clave es que China lo está haciendo mucho peor que Corea y Japón. Entonces, a escala, claro, te peta el culo. O sea, si es que son 1.500 millones, normal que China saque de la pobreza a centenares de millones, si es que Japón solo tiene 100 millones en total. ¿Cómo va a compararse en números absolutos? Pero si lo comparas en números relativos, desde el momento en el que empieza, que se llama el periodo de rápido crecimiento,
China ha crecido más despacio, a pesar de que ha crecido rapidísimo y que tiene un mérito descomunal, esto es el mayor milagro económico de la historia, ha crecido más despacio que los modelos a los que imitaba. Y eso, a pesar de ventajas propias de China, como la idea esta de voy a hacer la gran presa y voy a mover a 1 millón de personas a otra ciudad, y esto evidentemente una democracia como Japón no se lo podía permitir, ¿no? Pues ese poder absoluto no le ha servido para crecer más rápido. Le ha servido para levantar a cantidades mucho más grandes en términos absolutos de la miseria. Pero en términos relativos de crecimiento porcentual de productividad por cabeza al año, va más despacio y se está estancando. Además, tiene pinta de que se va a estancar cada vez más. Con lo cual, ¿va a llegar a donde está Japón y Corea? Yo creo que no va a llegar. Yo creo que se va a estancar antes. Creo que va a entrar en lo que se llama la trampa de la clase media, que es, por ejemplo, donde lleva encerrada Argentina pues 70 años o 100 años. Pero Argentina tiene de Y eso. Rusia, vamos, están encerradas ahí y no hay manera de salir. Y ahí ya no sabría decir si eso va a llevar a un cambio de régimen o no, porque lo que se suele contar es que el contrato social, que siempre una farsa, ¿no? Pero el contrato social que hay en China es, en lugar de este es el gobierno que nos hemos dado, es tú eres un cabrón que me está oprimiendo, pero eres un gran gestor. Claro, lo cual solo vale si eres un gran gestor, porque si no lo eres, solo eres un cabrón. Es como el PP, el Partido Comunista Chino, ¿no? Se basan en que son unos grandes gestores. Bueno, pues no, la misma idea. La justificación del PP sigue siendo la democrática, ¿no? Pero... Hombre, ya nos ha jodido, claro, solo faltaba que apostasen por una dictadura. Pero... No, pero me refiero que la idea, que hay en China es eso, lo que dice Áncora, que en el momento en que dejes de dar resultados, por el propio consenso que hay, te vas a tomar por culo. Porque ya es lo que se llama una crisis de expectativas. Que tú crías a la gente esperando que sus sueldos van a crecer a un cierto ritmo, y si no eres capaz de mantenerlo, y todo apunta que China no es capaz de mantenerlo, pues como mínimo van a estar cabreados, que tú puedes controlarles mucho. O sea, esto, pues ya digo, no se sabe si el hecho de que vaya a haber descontento social de grupos de cientos de millones de personas es suficiente para tumbar a un Estado que es lo más parecido al gran hermano de Orwell que ha visto la historia. Quizá no, por eso yo no me mojo. No sé si se va a democratizar. Lo que digo es que se va a estancar. Y aunque no se democratizase, tampoco anularía la tesis de Fukuyama, porque siempre puede tender a eso. Pues vaya puta mierda de tesis, también te digo. Porque si no, a ver, difícilmente es falsable, sí. No, es falsable. Y tú imagínate que China de verdad fuese marxista. Que es lo que dicen los marxistas que necesitan ponerse una medalla por algo y dicen que China es marxista, ¿no? Si China de verdad fuese marxista, Fukuyama estaría equivocado. Habría una ideología, que sería el marxismo, con potencial contrahegemónico, es decir, con capacidad de sustituir a la democracia liberal en todo el globo y no solo en un rinconcito de gente rara. Pero claro, tendría que ser marxista y no está claro que China lo sea. Si no solo no se estanca, sino que además empieza a promocionar guerrillas marxistas como hacía la URSS por todo el mundo, o gobiernos marxistas, pues oye, entonces evidentemente Fukuyama se equivoca y la historia no está muerta. Voy a cuñadear un poco. Porque hace poco leí un ensayo que, claro, como los que no tenemos ni puta idea del tema, solo leemos una o dos cosas de cada asunto y nos la creemos. Porque ¿qué vas a hacer si no? No vas a comparar. Te vas a tirar un año. Pues el otro día leía en el sitio Foreign Affairs, ¿se llama? Está muy bien. Para el que no lo conozca, miraoslo porque está muy bien. Que las cifras de China eran un poco también fantasmales. Es decir, que sí, bueno, que tenía números muy impresionantes, pero que en otros, si digamos que se estaba acercando el PIB chino al PIB estadounidense, mucho menos de lo que parecía, porque a cambio, mucha parte de ese PIB se iba o provenía de, yo qué sé, ¿cómo decirlo? De ineficiencias estructurales chinas. Es decir, claro, si tú tienes que producir tanto y para producir tanto necesitas al doble de trabajadores que Estados Unidos, pues estás empleando al doble de gente y eso te va a dar unos números de paro de puta madre. Pero estás siendo muy ineficiente. Y digamos que el artículo venía a desgranar un poco esas cifras y decía, sí, el PIB chino está creciendo mucho, pero cuidado que en realidad hay unas ineficiencias brutales en China que no hay en Estados Unidos o en otros países occidentales. Y eso ahora
de puta madre, todo el mundo con China genial, pero cuando lleguen a cierto punto eso, como dices, va a acabar estancándose, e incluso aunque superase a Estados Unidos en algún tipo de universo paralelo, bueno, el PIB al final solo es una métrica, lo que importa es la realidad. Claro. El tema de las cifras absolutas es muy interesante porque es muy fácil centrarse en el tamaño de China, ¿no? Y decir, joder, 1.400 billones, es que son la rehostia. Pero es que no se parecen en nada los 1.400 millones de chinos a los 1.400 millones de indios, por ejemplo. No ya porque Claro, los claro. indios sean 1 millón de etnias y los chinos sean el pueblo Han, ¿no? De hecho, el pueblo Han a costa de todo lo que se ponga en medio del pueblo Han, sino porque están tremendamente envejecidos. O sea, la política del hijo único ha sido un auténtico desastre. No solo para el resto del mundo, que nos ha quitado a eso, decenas y centenares de millones de chavalitos que habrían nacido y habrían sido putos genios y nos habrían hecho más ricos a todos, sino a nivel de que te condena a un colapso demográfico. O sea, el invierno que se le viene encima a China. Por eso digo que es difícil que remonte, porque ahora mismo China, no me acuerdo cuánto era, ¿qué será? 5 veces más pobre que Estados Unidos o algo así, 4 veces más pobre que Estados Unidos, ajustando por inflación y diferencias de No lo precios. sé, pero te lo digo. La cuestión es que no solo tiene que remontar esa diferencia de por 4, sino que tiene que hacerlo en un momento, en un periodo en el que China está Por 6. envejeciendo muy rápidamente. 6. Sí. Pues imagina. Y Estados Unidos tiene el botón de meto inmigrantes jóvenes que van a venir aquí a parir y me la pela Sí, todo. pero Mientras que China no puede admitir ni a sus propias minorías. Deja ya que vengan inmigrantes, imagínate. el otro día estaba leyendo precisamente que es una de las putadas de Estados Unidos es que había empezado a dejar de importar talento. Claro, Hombre, claro. obviamente no ha dejado de importar talento, pero sí que ha descendido. O sea, como efectivamente China está creciendo mucho y hombre, no hay tigres asiáticos como los había hace unas décadas, pero hay No, países sí los hay, sí asiáticos los hay. Vietnam y Malasia lo están petando. hay países que lo están petando bastante por allí. Entonces, muchas élites, muchos chavales con talento de Asia se están quedando o están prefiriendo Claro, emigrar claro. a zonas Esto es como una puta Japón o tragedia. China Sí, sí, sí. en Esto, vez de a esto es un Estados crimen de Unidos. lesa humanidad. O sea, no solo que lo llevan a Que se cabo, lo queden allí. perpetran, lo perpetran nacionalistas, gente que se llama nacionalista y está abiertamente contradiciendo su interés nacional, ¿no? Es una de las cosas que comentaba hoy por Twitter. La idea esta de, no, yo soy nacionalista, pero me la pela mi interés nacional porque yo vengo aquí a buscar una excusa para ser un racista de mierda. Pues bien. Pues vale. Pero si fueses nacionalista, qué menos que atraer a la gente más lista del mundo que ya quiere ir a tu país, solo dales un puto pasaporte, ¿sabes? No, es que no me gustan los de ciertos colores. Pues si ese es tu problema, tu argumento debería ser, voy a darle el pasaporte a la gente más lista de los colores que me gustan. Que sonaría ridículo porque es una gilipollez, pero por lo menos tendría sentido dentro de tu ideología. Lo que es absurdo es decir, no, es que solo me gusta la gente inteligente, pero estos que son inteligentes, pero de otra raza, no les admito porque patatas. Coño, pues no seas, ¿sabes? No seas llorica y di que lo que te da miedito es la gente de otras razas, ¿no? No me vengas con, no, es que yo mido por inteligencia. Joder, pues vale, mete un test de coeficiente intelectual en la solicitud del pasaporte, verás el tipo de gente que te llega. Y te Eso va a llegar molaría. gente de otras etnias. Estoy seguro de que hay sectores de la alt-right que estarían de acuerdísimo con meter un test de cociente intelectual en la Yo solicitud. estoy seguro de que estarían de acuerdo hasta que se informasen sobre coeficiente intelectual, que es algo que no es incompatible con ser de la alt-right. Porque, por ejemplo, eso lo estaba comentando con Sila el otro día. Hay grupos étnicos en Nigeria, como los Igbo y los Yoruba, me parece, o Yaruba, Sí. que suman como 70 Yoruba millones de son personas. un tipo de ballenas, ¿no? Creo. Deben ser. Puedes. El cura este, el obispo, bueno, no sé si es obispo, qué coño es, que es negro, que Sí, el famoso. ese es de El una de obispo estas sí, negro. etnias. sí. Solo hay uno. Es de una de estas etnias, no sé de cuál de las dos. No, será Es, cardenal, ¿no? Algo de eso. Yoruba se llama Matuidi. la religión. La religión y el pueblo, es una ¿Cómo? demarcación étnica. Y esta gente se follan a los ingleses en los exámenes en Inglaterra. Se follan a los nigerianos en los exámenes en Nigeria. O sea, no estamos hablando de que vayan los más listos en Inglaterra. O sea, estos son listos. ¿Estarían de acuerdo la alt-right de traerse de los 70 millones de Yoruba, no sé, a un Y 10%, a los, 7 y millones? los indios Seguro se que no. follan a los americanos, los spelling bees estos. Claro. ¿Os estarían a favor los alt-right de coger en un país de 300 millones como es Estados Unidos a
el 10% más inteligente de la India, ya que les importa tanto el coeficiente intelectual, ¿no? Al 10% más inteligente de la India, que serían, ¿qué? 140 millones de personas. O sea, meterías a un 30% de población india. Serían tan importantes como son los latinos ahora. Vamos, ni de coña estarían a favor, ¿no? Y te empezarían a salir con mierdas como, no, la homogeneidad, la armonía, la estética. Chorradas, tío, chorradas. Si eres tan racional para todo, ¿por qué coño no estás a favor de esto? Porque no eres racional, porque realmente eres un racista de mierda. Pero bueno. Sí, pero No, pero es que a ver, es que ahora tienen es que con la... Bueno, igual queda mal lo que voy a decir, pero con la puta ciencia ahora tienen 1.000 millones de excusas. El otro día salía también, leí que Sila compartía un artículo sobre ¿qué era? Sí, sobre corticoides, sobre uso de corticoides parasmáticos y los efectos sobre los niveles de testosterona. Y te compartía un artículo de los años 80 con unas dosis de corticoides que ni siquiera, o sea, no me lo llegué a leer porque me parecía absurdo, pero tenían una muestra de 20 individuos o algo así en los años 80 y creo, no me acuerdo, pero creo que eran corticoides orales, que ahora para el asma se usan corticoides inhalados. Y de ahí se montaba una película de que hay muchísimos chavales asmáticos ahora que además son delgaditos, de salud frágil, etcétera, que dices, tío, Sí. no he visto peor uso de la ciencia en mi vida. Pero Hombre, es que cuando comentaban que los 40 años, estrógenos... si eres 40 asmático, años tiene el artículo. si eres asmático, lo raro será que no seas un poquito débil y que te cueste hacer ejercicio, ¿no? También, digo. Sí, claro, pero si eso lo interpretas como que además te bajan los niveles de testosterona, un círculo vicioso. Pero claro. No, pero de todas formas, sí que es verdad. Lo veo un montón con la psicología evolucionista esta. Claro. Artículos que dices, hostia, pues en el mejor de los casos puedes decir que sí, una anécdota interesante, porque realmente la evidencia que tiene detrás es nula y no quiere decir ni siquiera que no tengan razón, que no puedan, perdón, tener razón. Claro. Pero claro, con esa evidencia lo que estás haciendo es ser racista o ser machista o ser lo que sea con un paper de excusa. Como estos del vídeo de Centro Centrado, de Flug. El vídeo anterior, perdón, lo de Evidence Base mi coño. Pues lo mismo. Dos papers que te dan para articular toda la política exterior y de inmigración del país. Y que ya coincide con lo que tenías de antes. Pero eso es casualidad. Claro. No, pero Siempre igualmente sí que es verdad que evidentemente un nacionalista lo único que le importa no es el coeficiente intelectual. Es evidente que eso lo tienes que ponderar con otros intereses que tiene. Pero es que eso no te lo van a ocultar ellos tampoco. Yo creo que el principal... A ver, no sé, un alt-righter español está a favor de meter aquí a 5, 10, 20 millones de latinoamericanos. No, pero yo creo que pero es que tampoco te dicen eso. Es decir, estás como tirando... No, pero yo te lo pregunto. Si estás a favor del interés nacional de España, esta es la mayor medida que puedes tomar en favor del interés nacional de España para convertir a España en una superpotencia. Siempre argumentan mucho ¿estás más a favor? por el lado de la pero eso es cultural. Claro, es que eso es con un criterio tuyo sobre lo que es bueno o malo. Ellos tienen el criterio de que la homogeneidad cultural es importante. Y de que si metes gente de países con prácticas que aquí podrían no ser demasiado... Eso es donde voy, esa idea de... No, a mí, sobre todo porque es larpeo, ¿no? O sea, esta gente se viste de racionalista y dice, yo miro la realidad tal y como es, y luego entran en, no, esto es una cuestión de opiniones, a mí me gusta más la homogeneidad y a ti te gusta más el puto interés nacional, ¿no? Porque es que no es opinable. O sea, si España tuviese 80 millones de habitantes o 100 millones de habitantes, tendría un poder internacional incuestionable. No es cuestión de yo opino, tú opinas. No. O sea, a ti te gustará la homogeneidad, pero si lo que te interesa es la supervivencia de tu nación, la supervivencia de tu país o influir en el mundo con tus valores... Bueno, pero es que tu país... Esto es la única herramienta que tiene. Es que ese es el problema, que tú estás diciendo tu país, tu nación, como algo que ellos no entienden como su país, su nación. Porque si de repente meten la mitad para ti España es una cuestión meramente política o de conseguir el pasaporte, que no es que esté en contra de eso, obviamente. Claro, pero es una cuestión de nuevo de realismo, ¿no? O sea, dices, vale, para mí solo son españoles los 45 o 50 millones de españoles que hay. Y ahora mismo, esos 50 millones de españoles tienen, yo opino como nacionalista, una soberanía muy limitada, condicionada a Alemania. Si meto a una minoría de 10 o de 20 millones de latinoamericanos o de quien yo quiera, en verdad, me convierte en un país muy influyente dentro de la Unión Europea y recupero soberanía respecto a Alemania. Yo puedo seguir pensando que España sigue siendo los 50 millones que había, pero evidentemente de cara a defender los intereses de esos 50 millones
tener a otros 20, aunque yo no les considere connacionales, me ayuda más que hacerme pajas mentales sobre la natalidad dentro de 50 años que no ha conseguido absolutamente nadie en décadas y décadas, en decenas de países probando políticas de natalidad, y yo, con mis colegas, se me acaba de ocurrir cómo solucionar la natalidad, ¿sabes? Con mis ideas de mierda que no comparte ni mi puta madre. Pero tampoco creo que vean una solución pero aceptable. si metes a un montón de magrebíes y tienes ahí, se te lía como lo que tienen en Francia, pues evidentemente eso juega en tu contra. Es decir, pues no metes magrebíes, mete chilenos o argentinos. Que no es una cuestión de realismo, como tú estás diciendo, sino de definiciones y de qué le importa a cada cual. Porque tú no tienes la misma consideración de qué es el interés nacional que ellos tienen. Claro, pero es que a mí el interés nacional de España me preocupa poco, pero yo creo que pero me refiero que lo que tú no estás totalmente discutiendo... objetiva, pero sobre la que se puede hablar y llegar a puntos en común. O sea, a mí, yo no estoy a favor de defenderlo, o vamos, no es que esté a favor ni en contra. Lo que yo quiero decir es que estás atacando a unas políticas cuando vuestra discusión es previa, es de cuál es el interés nacional. No, yo digo eso, que la discusión de definir el interés nacional es una cosa más o menos objetivable. O sea, hay una cuestión que podemos discutir cómo llegar a él, pero en la práctica, pero tú ya estás dando si un país de 50 millones estás jodido. Pero tú ya estás dando por sentada tu base. Claro. Tú ya estás dando por sentada para ellos tu el definición. interés nacional es otro. A ellos, claro. Yo no creo que la influencia de España en el panorama internacional les preocupe tanto como que haya 10 millones de inmigrantes, por ejemplo. Vale, pero es que eso es el interés nacional. O sea, ser un país independiente, fuerte, que es capaz de influir en sus vecinos y que es capaz de defenderse de sus vecinos. Claro. Eso es lo que significa interés nacional. Igual a ti te interesan otras cosas, pero interés nacional es eso. No, ¿sabes? No necesariamente. Pero no, quiero decir, en un estado, a ver, otra cosa para los vascos, el interés de tu país del interés de tu nación. O sea, para igual los nacionalistas vascos el interés nacional es la pervivencia de Euskal Herria como nación. Es decir, con una preservación cultural, con una preservación del lenguaje y para algunos incluso con una preservación étnica. Entonces, claro, no es que eso no sea interés nacional, es un interés nacional que yo no comparto, evidentemente. Claro, ese es el punto, que yo no tengo por qué compartir ese interés nacional para ver que la discusión que tú estás tratando de plantear tiene una movida previa, que es definir cuál es el interés nacional, porque tú yo los fusilaría, pero los entiendo. Bueno, a ver, vamos a reconducirnos hacia China de nuevo. Porque antes quería precisamente hablar una cosa de Fukuyama que tenía en el tintero, que es que hasta qué punto tiene que cambiar. Porque es como lo de la rana esta que le va subiendo la temperatura del agua hasta que queda hirviendo y no se entera. Es decir, el fin de la historia, cuando lo escribió Fukuyama, la idea de democracia liberal y capitalismo libre que tenía no era lo que tenemos hoy. Es decir, igual el peso del Estado se ha duplicado en ese plazo de tiempo o ha subido un 20%. Pero no creo que sea sustancialmente distinto tampoco, ¿no? Pero ¿a partir de qué punto sí que pasa a serlo? ¿La Suecia, que tenía un 60% de peso estatal, es lo que defendía Fukuyama o no? Yo creo que podría. Sí lo es. A ver, es que él tampoco hace una defensa muy basada en datos concretos, ¿eh? No habla de porcentajes de gasto social sobre el PIB ni nada por el estilo. O sea, es una visión más... A ver, realmente Fukuyama es un filósofo con ínfulas. Y lo que hace es intentar, de alguna manera, argumentar que esa idea del Estado absoluto de Hegel es el Estado liberal, ¿no? Que es donde ya se han solucionado todas las contradicciones históricas que han ido derribando los regímenes anteriores y básicamente viene a decir eso, que a partir del momento en el que la historia de las ideas políticas acaba, toda la discusión política se reduce a una cuestión, digamos, técnica de... Pues igual que si tienes que construir un puente y ya has decidido que lo vas a construir, solo tienes que plantearte cómo construir el puente, cómo ganar la economía, pero ya tienes claro que vas a ser una democracia liberal. Pero yo a eso le veo dos problemas. Primero, que la gradación, tanto en liberalismo económico como en libertades civiles, es bastante tocha. Porque puede llegar un punto en el que las libertades civiles se vean poquito a poco tan mermadas que ya no encaje al principio en lo que decía Fukuyama y que aún así funcione. Y segundo, si el fin de la historia es es decir, me parece tan absurdo el fin de la historia comunista como el fin de la historia capitalista liberal, entre otras cosas porque además, si el día de mañana, gracias al capitalismo, acabamos llegando a que cada uno imprima en su casa
algo que es tecnológicamente viable, diría yo. Imprime en su casa todo lo que Sí, necesita, claro. virtualmente ha llegado a un comunismo. Entonces, ¿tenía razón Fukuyama o tenía razón Marx? De hecho, ese a mí me parece uno de los mejores argumentos en contra de Fukuyama, el de decir, estos son, digamos, una tesis condicionada a circunstancias exógenas a la tesis, como es la escasez. Si tú llegas a una etapa de post-escasez en la que cualquiera puede imprimirse lo que quiera en su casa, pues por Claro. cosas como la propiedad privada empiezan a no perder sentido, pero bueno, a relativizarse. A ver, nunca pierdes la propiedad privada de, por ejemplo, el espacio. Pero bueno, si empiezas a colonizar planetas y empieza a haber abundancia de donde puedes vivir, pues eso, ya empieza a ser muy relativo y ya no digamos en objetos de consumo. Si Eso puedes no va a imprimir un pasar iPhone, nunca. claro. Ese No, es a ver, otro esto tema, es muy a largo plazo. El pero el tema de ser la humano no va a singularidad ser libre. tecnológica también es otro reto para Claro. Fukuyama. ¿Hasta qué punto la voluntad del pueblo no entra en contradicción con la hipótesis de una voluntad superior de una inteligencia artificial general, ¿no? Entonces sí, en ese sentido se le pueden plantear pegas, a mí me parecen muy válidas a Fukuyama, pero son en función del futuro. O sea, en función del presente queda más limitado a otras cosas como lo que comentabas de dónde está la frontera. En plan, ahí esto es una escala de grises, pero dónde empieza a haber blanco y dónde empieza a haber negro. Esto lo llaman la paradoja Sorites, ¿no? Que es en qué momento un puñado de arena deja de ser un Eso puñado. es. Eso es. Pero bueno, a ver, definir cuál es el momento exacto en que algo pasa de ser una democracia liberal a X me parece imposible. Pero bueno, como sí podemos reconocer los extremos, más o menos sabemos que está Claro. tendiendo hacia allí. Y habrá un momento de duda, pero 100 años después sabremos si Fukuyama tenía razón o Fukushima. Pero, por ejemplo, tú ahora te sale de la nada, es decir, no existe este país y de repente aparece y tiene exactamente las mismas condiciones que Francia. ¿Hasta qué punto no lo puedes considerar algo que no termina de ser lo que decía Fukuyama? ¿Sabes? Porque ahora mismo Francia, No te sigo. Francia ahora mismo está dentro de lo que dice Fukuyama, pero porque sabemos Sí. cuál es toda su historia. Pero si ahora mismo lo que Sí. hay en Francia te sale en otro lado y tienes que decir si eso es democracia liberal, capitalismo libre, pues la segunda parte es medio dudosa. A lo del capitalismo libre, ¿quieres decir? Claro. Es decir, ahora mismo Francia Ya sé por dónde vas, sí. A ver, es medio dudosa. Es que yo soy muy escéptico con la línea esta de algunos Rayo Boys y anarcocapitalistas y tal de no, es que solo un capitalismo sin Estado es capitalista. ¿Es capitalista Francia? Sí. O sea, la redistribución... aquí es una diferencia importante con China, por ejemplo. La redistribución del pastel es una esfera distinta, es una instancia secundaria, literalmente acontece después a la preparación del pastel, que esa está enteramente en manos privadas en Francia. En China, por ejemplo, no lo está. En ese sentido, China es mucho más socialista que Francia. No es socialista en ningún sentido relevante, porque recuerdo, por si acaso hay aquí algún flipado escuchándonos, 8 de cada 10 trabajadores en China trabajan para empleadores privados. 8 de cada 10 euros de plusvalía o dólares de plusvalía se lo llevan la burguesía, que por cierto está infiltrada en el Estado, porque la excusa esta de no, es que el Partido Comunista a través de los planes quinquenales controla a la burguesía. La burguesía controla al Partido Comunista. Hay 153 parlamentarios en el Congreso este del Pueblo de China, como coño lo llaman, que tienen como 2.000 miembros, y esos 153 suman una riqueza personal de como 650.000 millones de dólares, que es el presupuesto de la Armada estadounidense. En plan, de todo el ejército estadounidense. Y esa es su riqueza personal. Imagínate esos 153 pavos que son los putos amos en todas las esferas de la vida, en su casa, en su trabajo, cuando salen a la calle, tienen criados, que van a ir al Congreso, que es que literalmente forman parte de él, y se van a amedrentar ante ¿qué? Ante los hijos de unos revolucionarios. Hombre, al que te tiene la pistola en la mano y te va a disparar en la cabeza, evidentemente a Xi Jinping le hacen la puta ola. Pero evidentemente tienen también una influencia y unos intereses que sobre todo son incompatibles con los de otros miembros de la burguesía. Tú imagínate, porque la gente dice, no, es que se podrá identificar los intereses del Partido Comunista con los intereses de la burguesía. Mentira, los intereses de la burguesía no son unitarios. Esto es una chorrada marxista. O sea, evidentemente tienen intereses, el mínimo común denominador de, vale, no queremos morir, no queremos que nos quiten el dinero, pero joder, el interés del pavo, yo qué sé, de Telefónica no es el mismo que el interés de Elon Musk de ponerte internet a través de satélites, porque te va a joder el negocio al de Telefónica. Luego, ¿cuál de los dos pones de ministro?
Pero también es verdad que para Marx eso era secundario. Efectivamente, el hecho de compartir el interés de mantener los medios de producción, Claro. de querer que los trabajadores, de exprimir a los trabajadores, digamos, y de obtener el máximo beneficio con el mínimo gasto posible, es un interés estructural bastante potente. Quiero decir que se centra en el mínimo común denominador, pero claro, hay millones de divergencias dentro de la burguesía, igual que dentro de la clase obrera. De todas formas, te has ido, ¿eh? Estabas hablando de lo del socialismo, Francia y eso. Sí, perdón. A lo que me refería es que Francia y Suecia y estos países ya no son, y lo fueron, en los años 60 eran bastante más dirigistas de lo que son ahora. Ahora, claro, tienen un potente brazo redistributivo, pero es que eso no afecta... No, y es que, de hecho, la forma en la que afectan a la creación de riqueza, no a la redistribución, a la creación, no es a través de participar activamente en ella con empresas públicas, sino a través de condicionar la actividad de empresas públicas con leyes. Pero está en el accionariado de importantes empresas que cuando hace falta se meten. Claro, sí. Hecho, no, a ver, Francia desde luego está con medio pie dentro, vamos. Y en España también lo vimos en su momento con Zapatero en no sé qué, me parece que eran 2 energéticas que iban a hacer una OPA o algo así, y desde el Estado dijeron, no, esto no se va a hacer. ¿Qué dices? ¿Quién eres tú para decir que eso no se va a hacer? Claro, entonces, sí. A lo que me refiero es hasta qué punto no consideramos que están dentro de lo que entraría en los planes de Fukuyama, dentro de la tesis de Fukuyama, porque sabemos su historia y los consideramos que están dentro. Pero si salieran como una seta de repente, pues no sé yo si lo tendríamos tan claro. Hombre, sería discutible, ya estamos discutiendo sobre China, de hecho, y que ha salido pues lo más parecido a una seta, ¿no? Sería discutible. Yo diría que al punto en el que está Francia, y bastante más adentro, sigue siendo capitalista. De hecho, diría que hasta el punto en el que está Cuba no contradice la tesis de Fukuyama, al menos en el sentido de que quizá Cuba, como ejemplo, no esté dentro del barco de Fukuyama, pero como tampoco tiene atractivo universal, que es a lo que va él, pues... ¿Sabes? Necesitas un ejemplo que no sea solo el propio país que va a su rollo, porque él te puede decir, incluso te puede decir directamente, ese país está dentro de la historia. Te lo cambio. ¿Hasta qué punto puedes llegar a un corporativismo que todavía esté dentro de lo que dice Fukuyama? A nivel yo creo que el énfasis él lo pone en el pluralismo de valores. O sea, el tema económico, yo creo que desde luego él habla de fundamentar el sistema en la propiedad privada, este tipo de cosas. Pero claro, es que como dices, hay mucho margen de maniobra entre eso. Francia y Hong Kong o Francia y Singapur, pues evidentemente hay muchos tonos de gris. ¿Dónde está la frontera? Hombre, no es que yo no diría que haya una frontera clara, pero en el momento en el que el papel del Estado empieza a ser más importante que el papel de todo el sector privado en su conjunto, ya podría haber un argumento más válido. Y estoy hablando de papel en la creación de riqueza, no papel en la redistribución o en la regulación de la riqueza, no, papel de que el propio Estado cree la riqueza. Ahí sí que podría haber, yo creo, un argumento, pero vamos, tampoco contradeciría la tesis principal de Fukuyama, a menos que eso se convierta en una moda mundial. Y si no participa en la creación, pero sí participa en impedir que se cree a través de regulación, por ejemplo. Claro, yo le veo un montón de grises a la tesis. Claro, a ver, tú sí, en el peor de los casos siempre puedes decir, oye, eso es un Estado que está dentro de la historia y simplemente todavía no han salido de la historia y quizá no salgan nunca. Oye, lo que dice Fukuyama es que no van a poder arrastrarnos a nosotros a la historia de vuelta. Bueno, no, incluso dice, es verdad, él admite... Nosotros podríamos volver a la historia. O sea, él dice, es el fin de las ideas políticas porque no va a haber una etapa superior al liberalismo. En todo caso, esto podría derrumbarse y podríamos volver a lo anterior, pero no va a haber una fase superior, que es donde vienen las pegas buenas que te comentaba de, claro, superior podría ser eso, una inteligencia artificial, la posescasez. ¿Sabes? Ese tipo de cosas sí serían superior. Un cyborg, ¿sabes? Algo que cuestione qué es ser humano, qué es la propiedad privada, ese tipo de cosas ya sí que podrían no ser superiores, pero por lo menos revivir la historia. Sí. Pero bueno, vamos con el último punto antes de que se nos duerman aquí los oyentes. Vamos, lo he diseñado a medida del sargento. Tema cultura. Ya hemos hablado del poder, hemos hablado de la economía, pero otra cosa muy importante de cara al ascenso de China o a la falta de ascenso de China es el tema cultural. Una de las cosas que ha afianzado más el poder de Estados Unidos y su influencia en el mundo han sido las películas, Hollywood, el soft power.
Pero sin embargo, las industrias nacientes en el tercer mundo de películas parece ser que de momento han evitado China. O sea, tenemos a Bollywood, tenemos a Nollywood en Nigeria, pero China se diría que se ha quedado un poco atrás, se ha quedado un poco aislada del resto del mundo. ¿O cómo va esto? ¿Qué opinamos de Jackie Chan, sargento? Jackie Chan, que era hongkonés. Bueno, a ver. Y que Esto están para ahí, haberme tirado sin tener ni idea de dónde era Jackie Chan, esto entra en China perfectamente. Pues, hombre, ahora China tiene bastante importancia en el mercado mundial. Y de hecho, hay ya películas estadounidenses que han tenido sus problemillas en China y la solución ha sido eliminar escenas y... Ay, es que, ¿cuál era el otro día? ¿Qué se Bueno, hizo con la de Interview? Esta de Seth Rogen en la que se bajan a Kim Jong-un. ¿qué se hizo de ella? Pues espero que esconderla, que enterrarla en el desierto debajo de, de una capa de cal viva, porque semejante mierda. No, el problema es que antes China tenía su propio mercado cerrado, más o menos, claro. Siempre ha habido Uh-huh. directores chinos un poquito más importantes, pues Zhang Yimou, por ejemplo. Pero el caso es que ahora China se ha abierto y eso es una influencia tanto de China hacia el resto como del resto hacia China, que en realidad es bidireccional en el sentido de que las películas del resto del mundo también tienen que adaptarse ahora a los estándares chinos. No puedes llamar a Xi Jinping Winnie the Pooh en una película, por ejemplo, porque te Uh-huh. dejas a 1.000 y pico millones de espectadores por el camino. Es Uh-huh. que el otro día salía una noticia sobre la nueva de una de Mila Jovovich que es Monster Hunter, creo que es. O no, no sé, hacían un chiste que se entendió de manera rebuscadísima en China y que les han la han censurado. Y claro, joder, quitarte 1.500 millones de potenciales espectadores de encima es una putada. Claro. Así que sí, va a tener mucha influencia, no solo porque China salga al mercado, sino porque entre el mercado en China. Ya Uh-huh. veremos que en los próximos años vamos a tener, bueno, ya tenemos blockbusters bastante descafeinados. Esto de los superhéroes está de puta madre, pero además viene muy bien a los estudios americanos porque ahora en las películas de acción y en los blockbusters ya no hace falta que metas un malo ruso, un malo chino o un malo de Oriente Medio, que venía a ser el recurso habitual de los americanos. Ahora puedes poner a un malo extraterrestre y venderla en todo el mundo de puta madre. Muy Siempre y cuando práctico. no gastes bromas sobre chinos, como la película esta. Te quería preguntar sobre dos paralelismos que me parecen interesantes. Uno es entre el cine chino o la industria cinematográfica china y el coreano, que bueno, tendrán sus parecidos, pero sobre todo me llama la atención lo que yo tampoco soy muy cinéfilo, o sea, yo veo muchas películas, pero bueno, nada comparada contigo, vaya. Pero veo una influencia quizá desproporcionada, ¿no? O sea, Corea es un país de 50 millones de habitantes que te pone películas en los Oscar y China, no, que yo sepa. No, no, de China mucho menos, desde luego. Corea, además, es que los últimos años, desde los 2000 más o menos, ha empezado a exportar directores y está bastante potente. Y con esto de Parásitos ha sido ya la polla. También va un poco por modas, ¿eh? Porque hace 15 años estaba de moda el cine rumano y ahora no ves una película rumana ni a tiros. Depende un poquito de cómo pegue. Pero sí que es verdad que Corea ahora está muy fuerte. Uh-huh. Aunque China y Rusia ahora también está produciendo muchos blockbusters más o menos nuevos, porque el cine ruso siempre ha sido un poquito, no tanto de películas de acción descerebradas como los americanos, pero ahora sí que te están saliendo cosas como Space Walkers, Salyut 7, La batalla de Sebastopol, todas muy, 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 muy nacionalistas. Vamos, si ni comparación con el cine americano, que evidentemente también tiene su carga Uh-huh. patriótica, pero en el caso de las películas chinas y rusas es exagerado ya. Uh-huh. Y es Y verdad el que China, otro, precisamente por bueno, sí, esa sí. razón, no ha tenido tanta influencia, aunque ha exportado a varios directores, pero lo de Corea se pasará de moda también, me imagino, en unos años.
Ujú. ¿eh? El otro paralelismo por el que te quería preguntar es el tema Bollywood. O sea, el cine indio, que lo peta en Indonesia y en estos sitios, ¿en qué se parece, en qué se diferencia con el cine chino y por qué? Porque a nivel de soft power parece un caramelito, ¿no? A ver, pero es que las películas, no sé si habéis visto películas de Bollywood, pero es que nada que ver Yo con he sufrido alguna nada que vamos, ver con los estándares occidentales. Yo O es que de sea, hecho ha sido, sí. lo que tengo entendido sobre Bollywood es que incluso la relación que tiene la gente con el cine es diferente, que vas al cine y hay baile y cosas así. sí, sí, no. O sea, hay vídeos, buscadlos en YouTube, hay vídeos de una película exitosa en India. Puede acabar la película con el baile típico y levantarse toda la gente en el cine, ponerse delante de la pantalla a bailar y a gritar. O sea, Sí, enterarte, sí. te vas a enterar poco de la trama, pero bueno, tampoco tiene demasiada importancia en Bollywood, ¿sabes? Pero desde luego vivirlo se vive, que, oye, enhorabuena, ¿eh? Ojalá un producto mío pudiese emocionar a 1.000 millones de personas de esa manera. Pero sí, sí, de momento no veo que las películas indias, al menos de Bollywood, porque hay otro tipo de películas indias, evidentemente. Ahora Ujú. lo está petando Tigre Blanco en Netflix, por ejemplo, que es India, pero que no tiene nada que ver con Bollywood. Pero sí, el cine de Bollywood en principio no es exportable. No creo que en Occidente tenga el más mínimo interés, más que como exotismo de vez en cuando alguna película, vale, podría ser. Ujú. Y al revés, en cambio, sí, porque también creo que es imposible retirarse de la influencia del cine estadounidense. Entonces, veo mucho más fácil que Bollywood desaparezca que Bollywood vaya a conquistar nada más que la India. Ujú. Pasa un Muy poco bien. también como lo que decías del cine chino. El cine chino tiene su propio, bueno, tienen sus propios géneros, pero el wuxia este, que son artes marciales Claro, con sí, sí, sí. eso, pues no es que esté desapareciendo, pero sí que está bastante menos de moda que hace unos años. Ujú. Entonces, bueno, tenía la ventaja esa cerrazón china de que el estilo chino estaba de puta madre, pero claro, ahora vamos a ver películas chinas que se van a diferenciar poco de las estadounidenses. Una putada. Eso de preservar las esencias culturales a veces tiene sus ventajas. Eso iba a Luego decir, sale mucho nazismo, pero, eso iba a decir que en verdad pero tiene- igual la exportabilidad o no de un producto como el cine dependa de la relación que tiene en origen la gente con el producto. Que igual cuanto más se parezca cómo se relaciona si la gente va al cine como va en Estados Unidos, pues el cine de ese país podrá ser exportable, pero si ya creas películas para que la gente baile en el cine, va a ser difícil que lo puedas exportar. Y el origen está en que la gente baila en el cine. sí, 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 está claro. Eso, el de Bollywood además es el más exagerado, eso es inexportable. Y Me el de, imagino que en Nollywood, ¿no? Las pelis nigerianas serán también muy bueno, particulares. sí, es que Nigeria creo que es el segundo productor mundial Mm. de... A Poca ver, pero broma, sí, sí, sí. tienen muchas particularidades, pero es verdad que, a ver, gran parte de las particularidades son de la falta de medios. Entonces, bueno, sí, el cine nigeriano es particular, pero le falta saber qué coño harían con una película de 100 millones de dólares. Al final, Ya. la narración de muchas de ellas no es tan distinta, o sí es distinta, pero porque intentan tomarse un poco a coña la falta de medios. Entonces te salen cosas. Me sabe mal utilizar este término, pero te salen bizarradas, porque te salen extravagancias originales, pero que con 50 millones de dólares para producirlas no serían muy distintas de las americanas, porque lo harían de otra manera. En cambio, los indios, con 50 millones de dólares, te meterían más bailes o más peleas. Sí que tienen una esencia diferente. Ujú. Y Como la, las películas coreanas que tienen su estilo también bastante rarito. ahora que yo solo he visto una coreana que se llamaba primavera, invierno, verano. Primavera, verano, otoño, invierno y verano, Sí, ¿no? No, y primavera, y coño. primavera. Sí, sí, Estaba sí. bien esa. Está de puta Pero iba a madre. decir también que no sé si era de Bollywood, me parece que era India. Una peli de acción, pero súper flipada al máximo, que había unos cortes por Twitter, pero de tirar al tío con una catapulta a una Sí, sí, muralla. Hombre, sí, 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 sí. sí, este es un El que clásico. tiran grupos de 5 así que se ponen los escudos formando una especie de bala Pero que es y por encima flipadísimo eso. sí, sí, sí.
Pues Bueno. de ese rollo la acción. También hay cortes de otra que es un tipo que se convierte en mosca y decide vengarse de los que lo habían matado. No sé qué. Pero mosca, ¿no? No Mosca, como la mosca, mosca. no mosca como en la mosca, o en plan Claro, claro. superhéroe ni nada así, no, una mosca. Una mosca. Sí, son, pues eso, extravagancias. Bueno, aquí parecen extravagancias, allí no, Bueno, evidentemente. depende, ahí tienes a Kafka. Bueno, sí, claro. Pues muy bien. Quizá hayamos terminado. ¿Algo más que decir sobre China, Fukuyama, Xinjiang o todo lo que hemos comentado? No, la verdad es que no. Este primer plano extraño que nos acabas de poner, Sergio. No, es que estaba mirando una cosa porque tengo un ordenador detrás, entonces he bajado un poquito la pantalla de este para ver la parte de abajo del otro. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos oímos en el próximo podcast. Un saludo. Hasta luego.